Continuamos nuestro estudio de Efesios capítulo 4. Hemos estudiado los primeros 16 versículos y hoy vamos a leer del 17 al 21. Del 17 al 21. Efesios 4 del 17 al 21. Un capítulo tremendo de lo que somos en Cristo Jesús. Se acuerda que Pablo ha dicho, yo pues preso en el Señor, los primeros versículos, ¿verdad? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados. Todos se acuerdan de lo que ya hemos estudiado. Entonces Pablo llega al versículo 17 y dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga su palabra para nosotros hoy. Hermanos, antes de estudiar este pasaje, quisiera saber cuántos tienen un perrito en la casa o cuántos han tenido perro en la casa. ¿Algunos? ¿Cuántos tienen o han tenido perro en la casa en algún momento? Ese perrito le gustaba agradarte, estar cerca de ti, que usted le rascara las orejas o no. A los perros generalmente les gusta estar cerca del amo, le gusta que usted lo toque, lo acaricie, etcétera, etcétera. ¿Y por qué es así? Porque los perros son así. Porque así Dios los hizo. Es la naturaleza del perro y por eso se le dice al perro, ¿qué le dice del perro? Es el mejor amigo del hombre, ¿verdad? Hay unos malos que ponen en su carro, entre más conozco a la gente, más amo a mi perro. Pero yo no creo eso. Hermanos, en Efesios capítulo 4, Dios nos dice a través del apóstol Pablo cómo es la naturaleza del cristiano. Y nuestra naturaleza la describe en versículos 4 y 5 y aquellos versículos, un cuerpo, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, un espíritu, hemos sido llamados en una esperanza, tenemos un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Eso es lo que somos en Cristo. Luego Pablo habló de cómo Jesucristo gobierna su iglesia. Jesucristo mismo dio pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos. Estoy leyendo versículo 12. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo nos ha dicho lo que somos, cuál es nuestra naturaleza, cómo su iglesia es organizada y cuál es el propósito para que lleguemos, para que sirvamos la edificación del cuerpo de Cristo y que todos lleguemos a la unidad de la fe, a un hombre maduro. Dios quiere que nosotros lleguemos a ser maduros. Todo esto, hermanos, Pablo ha explicado en este pasaje. Ahora nos va a describir, hermanos, ¿cuál es la característica en términos concretos de nuestra naturaleza? Ya nos ha dicho, somos cuerpo de Jesucristo. Pero eso todavía queda generalizado, ¿no? Con solo decir, yo sé que soy cuerpo de Cristo,
Todavía nos falta definirlo. Y ahora Pablo sí lo va a definir. Él va a decir, ¿cómo se caracteriza el cristiano que es cuerpo de Jesucristo? ¿Cómo se caracteriza el cristiano cuya cabeza es Cristo Jesús? Y ahora Pablo va a llegar a ser bien específico, y hoy vamos a estudiar más que todo los primeros versículos, lo que no somos, porque es necesario recordar de dónde nos rescató Jesús. Es necesario, porque hay un contraste entre la vida anterior y la vida nueva. Pablo nos enseña que pertenecer a Jesucristo se evidencia en la vida real, en los pensamientos que usted tiene, en las palabras que usted habla y en las acciones que usted hace. Terminará en 5:1 diciendo, sed pues, ya terminando esta parte dirá, sed pues imitadores de Dios, en lo que pensamos, lo que hablamos y lo que hacemos. Jesucristo, cuando obra, hermanos, hace una obra real. Yo digo a menudo lo que Juan Calvino decía a menudo. Cuando recibimos a Jesucristo, no recibimos un Cristo a medias, un mitad de Cristo. Recibimos un Cristo todo. El Cristo que justifica libre y gratuitamente, y el Cristo que regenera realmente en nuestra vida. Entonces, hermanos, Pablo habla en versículo 17, como esto es un hecho que Jesucristo realmente hace una obra en nosotros. Pablo usa términos vigorosos en versículo 7. Vea lo que dice Pablo en versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor. ¿Qué le parece? Digo y requiero. Pablo era el pastor de los Efesios. Está escribiendo esta carta como el pastor, apóstol a los Efesios, y dice, digo y requiero. Y todo lo que sigue, Pablo está diciendo, digo y requiero. Una de las cosas que dice, más abajo, 28, el que antes robaba, no robe más, sino trabaje duro para que tenga con qué ofrendar, para que tenga con qué ayudar a los necesitados, lo que son las ofrendas de la iglesia. Ahora, hoy vamos a tener nuestra reunión congregacional. Esto es casualidad, porque yo vengo enseñando este pasaje y el que la reunión congregacional y el presupuesto calzara con la misma fecha es casualidad, no fue planeado. Pero si Guillermo, el subpastor, dijera, hermano, digo y requiero que trabajen para tener más ofrendas, ¿qué pasaría en esta iglesia? ¿Subirían o bajarían? ¿Qué siente usted, hermanos, si un hombre le dice, digo y requiero, ninguna palabra corrompida más salga de vuestra boca, sino la que sea necesaria para la edificación y a fin de dar gracias a Dios? Como que nos choca que lo diga, ¿verdad? Sin embargo, Pablo es hombre, pastor, levantado por Cristo, porque acabamos de leer que Jesucristo mismo asignó pastores y maestros. Y Pablo, hermanos, con esa confianza, él dice, digo y requiero. Ahora, es importante que lo que Pablo está diciendo y requiriendo es conforme a la voluntad de Jesucristo. Es la voluntad de Cristo. Y cuando los pastores, hermanos, dicen y requieren aún lo que está conforme a Cristo, ¿quién lo está diciendo? ¿Quién lo está diciendo? Lo que está conforme a la voluntad de Cristo. Es Cristo, pues. Fíjese muy bien en el versículo 17. Requiero en el Señor. El término requiero es testificar. La raíz es dar testimonio. Pablo dice, testifico ante Dios, los coloco ante Cristo para lo que voy a decir. Hermanos, en el Señor, Pablo
testifica de lo que va a decir y está diciendo que Jesucristo nos ha rescatado de nuestra vida anterior vana, inútil, para que nosotros ahora lleguemos a ser hombre maduro, iglesia madura, unos en Cristo, sirviendo la obra del ministerio. Vea lo que Pablo dice en la segunda parte del versículo 17. Digo y requiero que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Ahora, si usted tiene sus Biblias abiertas o su iPad o en lo que usted busque, en 2 de Pedro 2:18 y Romanos 1:21 tenemos usos de este término en la vanidad de su mente. Pedro, describiendo a los falsos maestros en 2 de Pedro 2:18, dice que los falsos maestros hablan palabras infladas y vanas y seducen con concupiscencias a los que les escuchan con sus palabras infladas y vanas, para seducir, para desviar. En Romanos 1:21, Pablo dice que los incrédulos, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron. Eso es el término. Se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios por la del hombre. Hermanos, este término es fuerte. Cuando Pablo dice que los gentiles andan en la vanidad de su mente, es de esta vanidad que Dios nos rescató. De los que estamos aquí en esta mañana, ¿cuántos reconocen que antes de ser redimido por Cristo Jesús, usted fue burlador? Usted fue burlador de Cristo Jesús. Usted se reía, usted se mofaba de la verdad. Tal vez algunos entre nosotros diríamos, sí, yo fui eso. Yo no creía, yo me reía. Dios nos ha redimido de la vanidad de nuestra vida anterior, hermanos, y nos ha salvado de la vanidad de nuestra anterior vida. Vano también significa sin fruto. No solamente era rebeldía y torcidos contra Dios, hermanos, sino ser sin fruto. Tal vez los chicos han intentado inflar una bola alguna vez, una bola de fútbol que tenía fuga de aire, tenía un hueco. ¿Qué es lo que pasa? Usted mete el inflador y empieza... Y ya como que la bola como que medio agarra aire, pero nunca se pone duro. Y usted sigue hasta que suda y de pronto le va a dar, o tal vez una bicicleta, le está dando a la llanta y es duro. Esos infladores son duros, ¿verdad? Y usted le da y apenas, y todo el aire se está saliendo y entre más suda, más aire sale. Eso es vanidad, hermanos. Eso es lo que significa no haber fruto sobre los esfuerzos. ¿Cuántas personas que no conocen a Dios trabajan duro? Muchos. ¿Y para qué? Cuando el fruto de su vida, hermanos, no va a perdurar más allá de la muerte. De esa vanidad Dios nos ha rescatado, hermanos, para que nosotros, nuestros esfuerzos, sean para toda la eternidad. Nos ha rescatado de la vanidad de nuestra mente, hermanos. Y sin embargo, ¿cuántas veces los cristianos son ya, nos llama la atención la vanidad de los gentiles? ¿Cuántos cristianos, chicos, jóvenes,
¿Cuántos cristianos piensan que por andar cierta marca del pantalón o del zapato vas a ser aceptado? No basta Jesucristo para usted. Pablo decía en capítulo 2, versículo 5, estando nosotros muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y usted busca una etiqueta cosida a su pantalón. Cuando tenemos a Cristo, hermanos, vanidad de los gentiles. Hablemos de la diversión y el entretenimiento. ¿Sabe por qué los incrédulos y los paganos son tan re buenos para inventar entretenimiento bueno? ¿Sabe por qué? Porque solo este mundo tienen. El pagano solo tiene este mundo y esta vida, y cuando se acabó todo. Y por eso derraman toda su energía, toda su creatividad en la diversión. Pero el cristiano, hermanos, no tiene solo esta vida. Nosotros más bien estamos pensando en el más allá. Estamos pensando en esta vida como preparación para servir a Dios y adorar a Dios y gloriarnos en Dios para toda la eternidad. Hay cristianos que gastan tiempo y dinero excesivo. No estamos en contra de la diversión. Yo creo que yo soy una persona que disfruto la vida. Ustedes me conocen. Disfruto la vida y tengo gozo. Pero hay cristianos que gastan tiempo y dinero excesivo en diversiones y no están pensando en el reino eterno de Dios a que pertenecen. La vanidad también se refleja en orgullo y egoísmo. En Romanos 1:21 que leímos, Pablo dice que los incrédulos se envanecieron y su necio corazón fue entenebrecido. La vanidad va con ceguera, entenebrecido también Pablo dice aquí, teniendo el entendimiento entenebrecido, es el mismo término. El mismo Pablo que escribió Romanos, aquí está pensando en los mismos términos en Efesios capítulo 4. Y ese entenebrecimiento es acompañado del orgullo y el egoísmo, dejando a Dios afuera de mi vida y pretendiendo definir la vida yo mismo. Ahora, hermanas, las revistas para mujeres, ¿qué consejos dan para llevar su vida como mujer? Hombre, las revistas de cosas de hombre, deporte, lo que sea, ¿qué consejos dan? ¿Qué imágenes dan? La televisión, los programas, los mismos avisos, ¿qué presuponen? ¿Qué enfoque? ¿Qué cosmovisión presupone? Una cosmovisión egocéntrica. Yo necesito estar feliz, tranquilo, en armonía, equilibrado, mis sentimientos, todo está enfocado en el yo. Pero el cristiano, aquí yo no veo ningún versículo de los que siguen que habla de equilibrio, armonía, paz. Lo que Pablo habla es pensar en Dios y el prójimo. El versículo que leímos, el que hurtaba no hurte más. No le haga daño al prójimo, más bien trabaje sus manos para que usted pueda bendecir a su prójimo. Para que usted tenga más dinero para compartir con el que tiene necesidad. La vanidad, en última instancia, es orgullo e egocentrismo. Ahora, ¿cómo llamamos a una persona? No quiero que diga, pero ¿cómo llamamos a la persona cuya mente no funciona bien? No quiero que diga, porque hay términos despectivos para las personas cuya mente no funciona bien. Y más bien son personas que necesitan ayuda y el apoyo de su prójimo.
Pero son casos lastimosos, son casos tristes, las personas cuyas mentes no funcionan bien. Y en casos graves son personas patéticas. Pero Pablo dice que la persona no iluminada por Jesucristo es su palabra, hermano. Su mente no funciona bien. Anda en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Hermano, la persona cuya mente no trabaja bien y que está ciega, imagínese. Y así Pablo describe la persona incrédula aparte de la fe en Cristo Jesús. La persona, hermano, que no está iluminada por Dios, no tiene su mente regenerada, trata de llevar su vida solo, trata de resolver sus problemas solo, y Dios nos ha rescatado y Pablo no quiere, hermano, que los cristianos, que usted y yo, llevemos nuestra vida como los gentiles. Ahora, Pablo está utilizando, se me olvidó mencionar esto al principio, cuando dice gentiles, él estaba hablando a gentiles de raza, de sangre. Pero Pablo está utilizando estos términos como el Antiguo Testamento. Solo había dos pueblos, el pueblo de Dios, hijo de Abraham, y los gentiles, que son las naciones, los demás. Pero Pablo utiliza los términos, aunque muchos eran gentiles de sangre, no eran judíos. Pablo ahora cambia el sentido y dice, no, todos nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos adoptados de Abraham. Los que no son de Cristo son gentiles. Entonces Pablo dice, ojo, no quiero que los cristianos lleven sus vidas como los gentiles. La mente no cristiana es tinieblas y ceguera, dice Juan Calvino, repitiendo lo que Pablo dice aquí. Pero ¿por qué nos llama la atención? ¿Por qué nos llama la atención, hermano? Pablo describe la vida, aparte de la iluminación de Cristo, hermanos, como una persona ciega, que anda en tinieblas, y por ahí hay un precipicio. Y camina. Es ignorante del peligro. No lo puede ver, pero se echa a correr. ¿Dónde está nuestro afán? ¿Dónde está nuestro afán? Porque Pablo aquí dice, por la dureza de su corazón. ¿Dónde está nuestro corazón, hermanos? Versículos 3 y 4, en este mismo versículo, está nuestro afán aquí, hermanos. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Tiene su afán puesto en el llamado de Dios, la vocación de Dios, de guardar solícitamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz? Ser un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un bautismo. Ahí está nuestro afán. Versículo 32, más abajo, lea más abajo, capítulo 4, 32. Antes sed benignos, amables, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. ¿Dónde está su afán? Niños, ya pueden responder en voz alta, algún chiquito. ¿Cuántas veces le perdonó David a Saúl la vida cuando pudo haberlo matado? Dígalo, ¿cuántas veces? ¿Alguien recuerda? Bueno, ayúdele, jóvenes. 2 veces, muy bien. Una vez fue dentro de una cueva. La segunda vez fue en un campo de batalla. 2 veces David pudo haber, y yo espero que todos los adultos guardaran silencio porque usted estaba dando oportunidad, ¿verdad? Para los demás, ¿verdad? Pero que no fuera que no supiera. 2 veces David era perseguido por Saúl. Saúl quería matarlo, lo habría matado.
2 veces David tenía oportunidad de matarlo y sus mismos amigos le decían, mátelo, no ve que él te anda buscando a matar, mátelo. Y 2 veces David, una vez cortó un pedazo de la túnica, se lo enseñó, otra vez se llevó su lanza, su espada, su escudo. Y David se negó a alzar su mano contra el ungido de Jehová. ¿Por qué? Los amigos de él estaban pensando como los gentiles. ¿Te quiere matar? Mátelo a él. Pensando como hombres. David estaba pensando los pensamientos de Dios. Fue a David que Dios puso por rey. Dios no quiere que nosotros andemos en la vanidad de nuestros pensamientos como los gentiles, hermanos. Y nosotros debemos poder decir, yo no soy lo que antes era, porque Dios está formando la imagen de Jesucristo en mí. Antes yo hurtaba, ahora trabajo para poder dar. Antes yo decía ninguna palabra corrompida, versículo 29. Antes yo decía palabras corrompidas. Ahora yo digo palabras que son buenas para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes, etcétera, etcétera. Antes yo era amargado, enojado, con ira, gritería, maledicencia, pero ahora soy benigno, misericordioso, perdonando. Porque lo uno es andar en la vanidad de las gentes y lo otro es tener a Cristo formado en mí, en quien yo creo. Cristo nos ha rescatado de una vida de vanidad y rebeldía. En versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron, ojo, se entregaron a la lascivia para cometer con, ¿qué cosa? Con avidez toda clase de impureza. No solamente somos descritos, aparte de Cristo, como ignorancia y dureza de corazón, sino perdiendo toda sensibilidad, se entrega con avidez a toda clase de impureza. Ceguera por un lado, hermanos, pero entrega por otro. Esto define ¿qué cosa? Esto define perfectamente ¿qué cosa? Ignorante o ignorando las consecuencias, ciego, pero entregándose a ello. ¿Cómo llamamos esto? Un vicio. Y abajo Pablo dice en versículo 22, el viejo hombre está viciado, utiliza el mismo término. ¿Qué es un vicio, hermano? Un vicioso es una persona que ignora, tal vez sabe intelectualmente, pero ignora las consecuencias a que lo va a llevar el vicio, porque las consecuencias siempre son nocivas, o espiritualmente, psicológicamente, emocionalmente o físicamente. El vicio por definición perjudica, el vicio degenera, el vicio daña. Pero el vicio es algo a que uno se entrega. Por eso se hace vicio, se hace adicción. Hermanos, lo que Pablo está escribiendo aquí es una forma de vida de vicio. Ciegos, ignorando el daño que me va a hacer, pero entregándome a ello. Ahora yo quiero compartir, hermanos, un poquito las consecuencias de una sociedad viciada en que estamos viviendo en el occidente. Y tengo cifras de Estados Unidos y sabemos que todos estamos siguiendo a Estados Unidos. Lo que Estados Unidos hace, pronto se hace en nuestros países. Y desde los 1960, los paganos, porque vamos a utilizar el término correcto que son, los paganos han levantado guerra contra el cristianismo y está llevando mucho fruto del vicio de ignorar a Dios
y entregarse a la impureza. Escuche estas cifras. Estamos hablando de los años desde los 60 para acá. El abuso de niños ha subido en un 2.300% desde los 60 para acá. ¿Por qué no está bajando el abuso de los niños, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque son ciegos entregándose al vicio del egocentrismo y la impureza y la lascivia. 2.300% de abuso de niños. Crímenes violentos no están bajando, desde los 60 para acá han subido 550%. El suicidio entre los adolescentes de Estados Unidos ha subido un 450%. El uso ilegal de drogas, 6.000%. Estamos hablando, hermanos, de una entrega. Estamos hablando de una sociedad entregada. Entregada. El hogar, el matrimonio muy bendecido, los divorcios han subido 600%. Los embarazos entre madres solteras han aumentado 500%. Y el aborto legalizado de 0 a 60 millones de infantes, 65 millones de infantes muertos. No nos preocupemos, hermano, pronto Costa Rica seguirá legalizando el aborto, casando a los homosexuales. Cuando yo vine a Costa Rica hace 30 años, todos los jóvenes querían andar Levi's y Nike. Y ahora la juventud está dispuesto con casar homosexuales y legalizar el aborto. El gobernador de California hace poquito firmó una ley transgénero permitiendo a los muchachos que se consideran mujeres utilizar el baño de las mujeres en todos los colegios del estado y viceversa. Así que chicas, no se asusten si llegue un carambas a tu baño a sentarse a la par, porque pronto seguramente también vamos a liberar lo que dijo el gobernador. Estaba liberando de opresión a los transgéneros, que aunque parezcan hombres, realmente son mujeres y deben tener el permiso de utilizar su baño también. Mire, hermanos, estamos hablando de una sociedad suicida. ¿Usted lo puede ver? Estamos hablando de ciegos tirándose por el precipicio con ganas. Ciegos tirándose por el precipicio y diciendo aleluya. Esto es una sociedad suicida. Jóvenes, escuchen muy bien. Todo lo que está ofreciendo esta sociedad en que usted se está criando es suicida. Es suicida. No está componiendo la vida. Está matando la vida. Solo en Cristo somos verdaderamente librados de la ignorancia, de la ceguera y de la muerte. Pero Pablo dice en versículo 21, sí, en verdad le habéis oído. Y eso es importante, mi hermano, escúcheme muy bien. Si en verdad le habéis oído. Fíjese que Pablo no dice, si realmente has escuchado acerca de Cristo. No, dice, si le habéis oído, si has escuchado la voz de Cristo. Por eso Pablo puede hablar con tanto denuedo, porque él estaba llevando el mensaje de Jesús, hermanos. Y es importante recordar que la verdadera fe es oír a Jesús. No importa que viniera el mensaje de Cristo a través de un hombre, a través de la palabra, la letra en esta página. Hermanos, la verdadera fe oye a Jesús. Y cuando escuchamos la palabra de Dios, hermanos, es como sentarse a los pies de Cristo. Es Cristo mismo
enseñando. La pregunta para cada uno que escucha estas palabras hoy es, ¿has escuchado la voz de Jesús, sí o no? ¿Has escuchado la voz de Cristo? De eso todo depende, mi hermano. Pablo dice, si es que le habéis oído en verdad. Si es que le habéis oído, porque si no le has oído todavía está en lo que acabo de describir, la vanidad de los gentiles, la ceguera, la ignorancia que lleva a la muerte. Insisto en mi pregunta, por favor respóndala ante Cristo mismo. ¿Has escuchado la voz del único Salvador que hay? Enseñado por Él, dice Pablo. Porque todo lo que nos da Dios en Cristo es bueno. Todo lo que nos da Dios en Cristo, mi hermano, es bueno. Pablo terminará esta sección diciendo en versículo 22, entonces, en cuanto a la pasada manera de vivir, de eso estamos hablando desde esta mañana. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Esa es la respuesta, la gratitud, hermanos, del corazón agradecido de haber sido librado de las tinieblas y de la vanidad de la vida en que antes vivíamos. Tengo una pregunta casi terminando. ¿Cuántos de los problemas y los conflictos y los enredos nuestros son por buscar las tinieblas y la ceguera en Cristo? No todos nuestros problemas son por el pecado, hermanos. Pablo tenía montones de problemas y era persecución contra él. Pero usted sabe para qué es el dolor. Chicos, cuando usted maja un dedo, tal vez lo cerró en la puerta y majó el dedo y ahí lo anda hinchadísimo y cortado. ¿Qué hace usted con el dedo? Ay, no me toque la mano, es que no ve que me majé el dedo, ¿verdad? Usted tiene dolor y el dolor es para que usted chinee, cuide esa mano, ese dedo. ¿Sabe para qué es el dolor emocional? Para que sepamos que hay algo malo, que hay algún problema. Dios permite el dolor, hermanos, como un despertador, algo que nos advierte de que algo está mal. Yo majé la pata de la perra Dark el otro día y andaba con la pata levantada. Ahí, la pobre, ¿verdad? Le dolía la pata. El dolor nos enseña que tenemos un problema. Hermanos, revisemos nuestra vida para ver si ese dolor, un dolor emocional, un dolor espiritual, es porque estamos despreciando la luz y la verdad del Evangelio por escoger las tinieblas. Está buscando aceptación usted según el mundo, tenga por cierto que será traicionado. Está buscando felicidad por lo que ofrece el mundo, este mundo suicida. ¿Realmente usted está buscando felicidad en un mundo suicida, mi hermano? Lo llevará a la muerte. No, escuchemos la voz de Cristo. Escuchemos en esta mañana, hermano, la voz de aquel que dijo y nos dice a cada uno que le habemos oído, que creemos en Él, ese Jesús que dice, hijo, tú perteneces a mí. Yo he despejado su ignorancia. Yo he despejado la oscuridad con la luz de mi verdad. ¿Y sabe más qué dice Jesús? Le he dado el privilegio de ser colaborador conmigo en el proyecto eterno de producir mi iglesia. Cristo nos ha dado el privilegio, hermano, de ser colaboradores con Él, con ayudar a edificar algo eterno. Eso no es vanidad, mi hermano. Eso no es vanidad.
Eso es tener la certeza que en Cristo Jesús, hermanos, nuestros esfuerzos están produciendo con Cristo algo eterno.